Good Purpose presenta Conversaciones con propósito, un espacio de crecimiento profesional. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones con propósito. Hoy vamos a tocar un tema que nos quita el sueño a todos, literalmente, la conciliación familiar. Cómo ser un profesional exitoso y al mismo tiempo estar presente en casa sin colapsar. Me acompañan Desiree y Joaquín como cada semana. ¿Cómo están, chicos? Hola, Hola Gaby. Chicos, veo a mis amigas que ya tienen hijos y las veo haciendo malabares para equilibrar la casa, el trabajo y los niños. Siento que el mundo nos pide trabajar como si no tuviéramos familia y criar como si no tuviéramos trabajo. Qué dilema, ¿no? Así es Gaby, es la gran paradoja moderna. Pero para entender por qué estamos tan agotados hoy en día hay que conocer el origen de esta situación, de dónde venimos. Porque hubo un momento en la historia donde estos dos mundos, el de la casa y el de la calle, estaban bien separados por muros gigantes. digamos, deciré que ese muro, esa barrera, se empezó a derrumbar, a desaparecer con la participación activa de la mujer en la vida pública, como el sufragio, aspectos de derechos humanos, aspectos laborales, etcétera. Y se fueron incorporando masivamente al trabajo desde principios del siglo XX, digamos, durante el siglo XX y después de la Segunda Guerra Mundial hasta lo que tenemos hoy en día. Y la Segunda Guerra Mundial fue un evento que aceleró, digamos, tanto la primera como la segunda, eh, la influencia de ese mediado del siglo XX que ya se vino dando con las mujeres incorporándose. Porque antes de eso, ese muro del cual tú hablas establecía más o menos que en la mayoría de los países la mujer estaba simplemente relegada al hogar. No era así para todas, pero una gran mayoría era así. Cuando los hombres se fueron a los frentes de batalla en numerosos países, las fábricas y muchas actividades que no se podían detener, que había que mantenerlas, simplemente incorporan a las mujeres y a otros grupos que existían, que entran de lleno no solo a las líneas de producción, sino también a las áreas técnicas, la logística militar y muchas otras más que pudiéramos nombrar. Entonces, digamos que la necesidad forzó ese cambio de tumbar ese muro, y eso sucedió en países como Estados Unidos de América, en Australia, en Inglaterra, en la antigua Unión Soviética e incluso en países dentro de América Latina. Y en todo el resto del mundo occidental comenzó a haber esa variante donde la mujer tenía la casa todavía como carga, pero tenía que salir afuera también a trabajar. Las mujeres y otros grupos empiezan a ocupar posiciones laborales que ya tradicionalmente venían siendo desarrolladas por los hombres de esa sociedad. Ejemplo de lo que estoy mencionando es, por ejemplo, conducir un camión, ser piloto de un avión, etcétera. O sea, ¿quieres decir que la inclusión de la mujer al trabajo fue consecuencia o una medida de adaptarse luego de la guerra? Pero siempre se dice, Joaquín, que la guerra fue en Europa y Asia. ¿Cómo afectó esto a nuestro país, a Venezuela? O sea, ¿cómo llegó a América Latina si este país o Venezuela no estaba en el campo de batalla y era algo externo? Gaby, es una buena pregunta porque mira, la Primera y Segunda Guerra del siglo pasado, que están consideradas las Primera y Segunda Guerras Mundiales, tuvieron realmente una influencia global, afectaron en todos los sentidos a todos los países del mundo occidental. Por ejemplo, Venezuela, ya que lo menciona, afectó su comercio, los suministros, la logística de abastecimiento, los servicios postales, las encomiendas de la época, la recepción de medicina. Porque yo recuerdo en particular la historia de un tío que muere de fiebre tifoidea y es durante plena Segunda Guerra Mundial, porque simplemente mis abuelos no consiguieron los medicamentos. Ya no llegaban por la situación que había, y entonces se puso una especie de prioridad de los productos hacia los frentes de batalla. Y eso surgió de una manera tal que muchos países tenían que reciclar los productos como los del caucho, partes automotrices, repuestos, telas, etcétera, porque no recibían en cantidad suficiente esas cosas en sus nuevos formatos o en sus nuevas producciones. Y esa escasez obligó a todo el mundo a incorporarse al desarrollo productivo
y a establecer ciertas fábricas para el suministro y comercio local, porque no era posible recibirlas dada la situación de la guerra. Y en el caso de las mujeres venezolanas y en muchos otros países, también se empezaron, digamos, a salir de sus casas para hacer otra actividad por la necesidad económica que había en todo el mundo. Y entonces salieron a ganarse la vida a la calle, como se decía antes. Así es, pero sin dejar de gerenciar las casas. Y ahí empezó el dilema de la conciliación, porque cuando los hombres regresaron de la guerra hubo un choque. En principio querían que las mujeres volvieran a la cocina y a los demás temas domésticos. Luego, cuando se aceptó el hecho de que podían trabajar, las opciones eran secretaria o enfermera. Había un límite. No se pensaba en mujeres científicas, médicos o ingenieros. En muchos países de la comunidad británica, por ejemplo, trataron de torpedear el avance de las mujeres. Y en muchos otros países las mujeres seguían sin tener derecho al voto, sin poder comprar propiedades, sin poder emanciparse o divorciarse. Pero eso cambió. Ciertamente deciré, eso cambió porque vuelvo a poner el ejemplo de Venezuela que lo conozco. Esa barrera se rompió más rápido en áreas como lo académico. Y ya para los años 60 del siglo pasado, las universidades de Venezuela comenzaban con una tendencia a distribuir más o menos 50% o 50% en los estudios, en la gerencia y en las carreras. El problema es que aunque la mujer sí ganó el derecho a trabajar más por su propia voluntad, no se le quitó la carga de la casa, eso siguió estando allí, como tú lo acabas de señalar. Digamos que salieron a la calle a cumplir funciones, pero al regresar seguían siendo las únicas responsables del hogar. Era una cultura muy arraigada en nuestras sociedades occidentales y en algunos sitios, como tú señalas de alguna forma, lo siguen siendo, lamentablemente. Y hay algo más profundo, Joaquín, porque aunque hoy somos mayoría en muchas facultades, todavía existe un sesgo invisible, una especie de racismo o discriminación de género en los niveles de alta gerencia. Es muy común ver a mujeres en mandos medios, pero todavía nos cuesta ver presidentas o directoras generales. O sea, parece que el sistema está tolerando que la mujer trabaje, pero nos pone un techo cuando intentamos liderar las decisiones más importantes, bien sea de un país o de una empresa. Es como que si nos dieran permiso de estar en la oficina, pero no tenemos permiso de mandar. Y a veces se asocia erróneamente con que, ay, la mujer va a faltar más porque tiene hijos, cuando en realidad está demostrado que nuestra capacidad de autogestión es altísima. Gaby, tengo que darte la razón porque ciertamente es así. Y mi recomendación creo que es que hay que romper con eso. Tenemos todos que trabajar en función de eso en nuestros diferentes sitios de trabajo, porque la capacidad de gerenciar no tiene género, tal y como ya lo entendemos mucho. Y menos en un mundo como el que vivimos actualmente. La capacidad de todos como grupo es lo que nos mantiene como humanos y es lo que nos permite hacer lo que hacemos en los importantes contextos en que desarrollamos nuestra vida. Y un hogar solamente avanza si todos colaboran actualmente, ya sean hombres y mujeres, en todas las tareas de convivencia y las tareas de importancia que hay en un hogar. Importante eso que acabas de mencionar y aprovecho la oportunidad para recordarles a todos nuestros oyentes que se suscriban, nos dejen su like, compartan este contenido y nos cuenten en los comentarios. ¿En sus casas se reparten las tareas en partes iguales o todavía tienen camino por recorrer? Joaquín, mencionaste algo muy importante y es que ahora también se habla de los hombres. O sea, yo veo que ahora existen las leyes de paternidad, permisos para que los papás vayan a las reuniones de colegio. Por ejemplo, uno de mis primos, el cual vive en España, acaba de convertirse en padre y su licencia de paternidad es de 5 meses, igual que la de la madre. Acá en Venezuela eso no existe. O sea, cuando mucho a los padres le dan 15 días. Y ciertamente eso afecta esa conciliación en el hogar, esa cooperación entre padre y madre. Y hay países que han hecho inversión tanto en sus leyes como en sus reglamentaciones, como en su cultura, de lograr que también el padre se integre como una parte importante de la formación del niño
y de la cooperación con el crecimiento del mismo y la atención en la casa. Así es, una parte va por el lado de las leyes y otra parte es la cultura que vamos construyendo poco a poco, pero que es muy importante para dar a entender dentro de nuestra propia familia que la conciliación no es un problema de mujeres, que el hombre también tiene una necesidad de conciliar. Si el hombre no se involucra en el hogar, la mujer nunca va a tener igualdad de condiciones en el trabajo porque va a estar siempre teniendo que llevar las dos cosas. Sin embargo, hay una brecha salarial todavía. Estadísticamente, en muchos países las mujeres siguen ganando un 70% del salario de los hombres en la misma posición. En Venezuela, históricamente, una vez que rompes la barrera profesional, el sueldo ha sido más equitativo, tanto en el sector público y el sector académico como en la industria privada. Ciertamente, deciré, el reto que estamos enfrentando en todo el mundo occidental es la forma en que están los modelos de los empleos concebidos o desarrollados. Por ejemplo, en Europa podemos encontrar que el tipo de trabajo que tienen o la forma en que hacen el trabajo, que no es simplemente de oficina, esos trabajos físicos son muy exigentes y en algunos casos tanto el de oficina como el de al aire libre, digamos, tiene horarios rotativos, turnos nocturnos y la vida familiar para tanto para el padre como para la madre se hace casi imposible porque ni se ven o llegan a distintos horarios. Y yo creo que eso está pasando en nuestro mundo occidental, ¿no? Muchas personas, por lo tanto, deciden no tener hijos, dado que les es tan difícil mantener esa relación de cuidado de familia que era tradición para nosotros, los humanos. Sienten que el actual sistema no les permite ser unos verdaderos padres o verdaderas madres y profesionales a la vez, porque al mismo tiempo no se puede combinar, dada la dificultad con que se enfrentan en sus distintas labores. Mencionaste algo que me hizo recordar. Hace poco estuve de viaje y pude notar que en España la vida o el día laboral es mucho más largo que lo que se acostumbra acá en Venezuela. Me estaba quedando con unos familiares y pude hacer esa comparativa de lo difícil que es la conciliación familiar para ellos porque mientras el hombre trabajaba horario de oficina de 8 a 5, la esposa trabajaba en un horario de tienda de 3 a 11 de la noche. Entonces, básicamente el único momento del día para verse las caras era en el desayuno. Luego, cuando ella llegaba del trabajo, ya era muy tarde y ya él estaba dormido. Entonces, es bastante complejo esta situación porque obviamente el mundo o la vida nos exige que tengamos un trabajo, pero qué difícil es cuando esos horarios a su vez no nos permiten hacer esa conciliación familiar o llevar como que un equilibrio de ambas cosas. Así es, Eh, Javi. eh, De hecho, en algunos casos, perdón, deciré, perdón, es verdad, eso es verdad y es sumamente duro para las familias acá en Europa. sí, y en algunos casos ni siquiera estamos hablando de empleos profesionales, de empleos, como dices tú, en horario de oficina, de lunes a viernes, 8 a 5. Muchos trabajadores, por ejemplo, aquí en España y en general en Europa, un trabajador del ramo de la hostelería, digamos, bares, restaurantes, hoteles, tiene unos horarios de 6 días corridos, rotativos, donde hay semanas que tiene que trabajar en la mañana, otras semanas en la tarde, otras semanas en la noche, pero no se puede anticipar porque el horario se lo van diciendo de semana en semana. Por lo tanto, es muy complicado para estas personas planificar un viaje, un paseo o incluso una cena familiar. Y el tema de la conciliación familiar se considera importantísimo pensando en eso, en la familia nuclear, en unos padres que no logran pasar tiempo con sus hijos y crearlos por tener horarios laborales muy demandantes. Pero es que incluso los solteros o las parejas sin hijos no logran una conciliación que les permita vivir. Cada vez veo más acá en España una incidencia altísima de problemas para dormir, ansiedad, estrés excesivo y burnout. Y esto se debe en gran medida a las difíciles condiciones del horario laboral. Es que ahora con el trabajo desde casa, la línea se borró por completo. O sea, yo trabajo desde casa y considero que es bastante duro, porque a veces estás en una reunión de Zoom mientras hablas, no sé, de presupuesto o marketing, pero a la vez estoy pendiente de si la lavadora se terminó de lavar o
que no se me pase la hora del almuerzo. O sea, las mujeres sobre todo terminamos trabajando el doble en el mismo espacio. Y lo peor es que nadie ve eso. Existe esa falsa creencia de que como estás en casa no estás haciendo nada o estás descansando y es todo lo contrario. Y esto lo hablaremos en un próximo episodio. Es muy importante organizar tu tiempo, segmentar las tareas y no vincular las tareas de casa con las del trabajo simplemente porque estás en el mismo espacio. A mí me pasa igual, Gaby, yo que trabajo desde mi casa, que atiendo mi consulta online, cuando trato de explicarle mi tipo de vida a otras personas que hacen trabajos distintos, que salen, que trabajan en oficinas, no lo entienden. Muchas personas, como tú dices, creen, bueno, porque tú estás en tu casa, creen que uno no está trabajando, que uno está descansando, que a uno le sobra el tiempo o que uno el tiempo de trabajo lo está utilizando para otra cosa y es todo lo contrario, mi trabajo es de 100% de atención. Digamos, cuando yo estoy con una consulta que dura unos 50 minutos, una hora, el 100% de mi atención está en esa persona en ese momento. Por lo tanto, aunque tiene la facilidad o la comodidad de hacerlo desde casa y no tener que invertir tiempo y dinero en movilizarme, también tiene la dificultad de que no hay esos pequeños raticos de descanso o esos momentos para compartir con los compañeros pagados o incluidos en el sueldo. Yo cobro por hora y esa hora la trabajo completa. Es así. Sí, bueno, yo diría, oyéndolas a ustedes y viviendo lo que yo he vivido, que desde el punto de vista actual que tenemos, esa evolución de que la mujer saliera a la calle se dio, pero que también debería darse una evolución a que el hombre aprenda a entrar en la casa y que se le permita hacer eso desde el punto de vista de sus trabajos y desde el punto de vista de conciliar para que la mujer también pueda tener opciones de que sus trabajos no sean tan, digamos, tan difíciles de conciliar con los que tiene con su pareja o su compañero. Porque si no se entiende eso, si no se entiende que hay una familia que cuidar en conjunto, que compartir, no solamente los amigos, también están los abuelos, también está el entorno, los primos, las empresas en realidad comienzan a perder calidad de trato humano. Mientras las personas se mantengan activas y las leyes apoyen esa flexibilidad, yo creo que tenemos un país que va progresando en cualquier parte de Occidente. Pero cuando esto está enredado, cuando no está claro, a una familia le cuesta el día a día y a una mujer le cuesta mucho más el día a día de conciliación, porque tiene la responsabilidad como madre, como ese afecto que tiene una madre con sus hijos, y aparte de eso le cargan todo lo que tiene que hacer en la casa en muchos casos y no colaboran. Totalmente, Joaquín. Creo que como sociedad tenemos que aprender que hay que cuidar de la familia porque la familia es el futuro. Para que el país progrese, las familias tienen que estar bien y poder compartir tiempo, no solo en cantidad, sino sobre todo, muy importante, de calidad. Conciliar es entender que somos seres integrales, no somos una persona en la oficina y otra en la casa, somos humanos buscando un equilibrio. Totalmente de acuerdo con esos comentarios. De verdad que la conciliación es muy importante. Hay que conseguir ese equilibrio entre lo profesional y lo personal y dividir las cargas. O sea, no hacer todo nosotras solas, sino apoyarnos con esa persona que tenemos en casa. Pues gracias, Joaquín. Gracias, Desiree. Nos vemos en el próximo episodio de Conversaciones con Propósito para seguir humanizando el mundo del trabajo. Hasta la próxima, chicos. Hasta luego, chicas. Gracias por el día. Chao. Esto fue Conversaciones con Propósito. Gracias por escuchar nuestro podcast. Sigue los links en la descripción para conocer más información. Tenemos nuevos episodios todas las semanas. Recuerda activar la campanita de suscripción para seguir creciendo y darle like y dejar tu comentario para saber tu opinión. Este podcast fue presentado por Good Purpose.